Porque la sabiduría está en ti. Escucha a tu cuerpo. Una guía para la salud del cuerpo y las emociones. Alimentación para los sistemas de nuestro organismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a Escucha a tu cuerpo. Yo soy Connie Pasalagua y mi compañera Tere Juárez. ¿Cómo estás, Tere? Hola, buenos días, Connie. Muy bien, gracias. Estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema que no hemos tocado de esta manera tan específica sobre los sistemas de nuestro cuerpo y cómo prevenir enfermedades. Entonces estamos muy contentas de tener a Gabriela Jiménez con nosotras. Hola, Gabriela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí con esta posibilidad de platicar con ustedes, de platicar con la gente que nos puede escuchar en este momento. Así es, y a todo nuestro auditorio queremos invitarles a que nos llamen al 4155-1060 o si nos acompañan desde algún estado de la República Mexicana al 01800-080-1060. Gabriela Jiménez es nutrióloga, especialista en Ayurveda y medicina holística. Es directora del Centro de la Salud Interior. Gabriela, tú nos propusiste un tema muy interesante que nos parece que no abordamos mucho. Siempre hablamos de nuestros órganos, de nuestro hígado, de nuestro riñón, de nuestro corazón, pero frecuentemente no escuchamos qué onda con esto de los sistemas rectores. A ver, cuéntanos. Primero explícanos qué son los sistemas rectores. Esto de los sistemas rectores, por principio de cuentas, vale la pena ubicarnos de qué estamos hablando. El cuerpo humano es una sola cosa. No está separado el sistema nervioso del sistema endocrino, del sistema digestivo, del sistema nervioso. No está separado. Entonces, partiríamos de ese encuadre. Considerar que todos nuestros sistemas están relacionados los unos con los otros, que las secreciones de unos afectan a los otros, que los estímulos de unos afectan a otros, por principio. Y también considerar, cuando digo secreciones de uno o estímulos de uno, también estoy pensando no solamente en la parte física, es decir, nuestras emociones, nuestros pensamientos afectan la fisiología, es decir, el funcionamiento de los órganos físicos. Entonces, partiendo de eso, es que podemos hablar de órganos rectores. Cuando decimos, por ejemplo, el sistema nervioso es una estructura compleja que generalmente ubicamos, digamos, como que en el cráneo, el cerebro y todos los ramales que bajan por la columna vertebral y que van a diversificarse y a meterse en cada uno de los tejidos y de las células de nuestro cuerpo, pero que tiene una influencia a partir de sus secreciones en toda y cada uno de los órganos y de las células de nuestro cuerpo. Entonces, de ahí esta palabra de es un sistema rector. Si el sistema nervioso está funcionando adecuadamente, el sistema nervioso tiene una armonía en su trabajo, pues va a influir como un buen director de orquesta en el resto de los integrantes de la orquesta. Si el sistema nervioso está alterado, el efecto y el impacto va a ser en cada uno de los integrantes de la orquesta. Estamos hablando de cada uno de los órganos y del resto de los sistemas. ¿Y cómo es que lo podemos ir alterando? Lo alteramos a partir de muchas cosas. Si nosotros partimos de la base que el sistema nervioso tiene, digamos, nosotros llamamos como órganos aferentes, es decir, algo que entra al cuerpo, y todo lo que entra al cuerpo no solo es la comida, entra a través de la vista, a través de las impresiones visuales, de las impresiones auditivas, de las impresiones táctiles. Todo eso alimenta al sistema nervioso y el sistema nervioso registra esos impulsos, esos impactos, los interpreta y da una respuesta.
Y esa respuesta puede ser desde que yo veo que algo puede ser caliente y me quito, o desde que yo veo que algo puede ser riesgoso y corro. Entonces, todas esas interpretaciones y esa respuesta está afectando el funcionamiento del sistema nervioso. Otra de las cosas que afecta es, digamos, burdamente, lo que entra a nutrir ese sistema nervioso. Y ahí hay una interrelación, por ejemplo, con el sistema digestivo. Si el sistema digestivo está funcionando adecuadamente y parte de ello está implicado cómo funciona el sistema nervioso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay estrés, no hay digestión, por ejemplo, ¿no? Nosotros en un cuadro de secreción de adrenalina implicamos sistema endocrino, ¿no? O sea, ahí estamos relacionando varias cosas. En un cuadro de estrés, por ejemplo, el cuerpo humano responde para poder huir ante lo que está percibiendo como un peligro de muerte, y entonces no se pone a digerir en ese momento. Manda la sangre de inmediato hacia los músculos, hay una midriasis, es decir, se dilatan las pupilas para que uno pueda ver hacia dónde va a correr, ¿no? Y entonces responda. No va a haber digestión. El tema es que nosotros en una ciudad, pues si tenemos un asunto de estrés, no corremos hacia ningún lugar, no descargamos esa adrenalina, nos quedamos en los papeles tratando de resolver la situación y no hay digestión. Y resulta que momentos antes o momentos después acabamos de comernos una torta cubana, ¿no? O una serie de sustancias que resultan sumamente pesadas para poderlas digerir, y más cuando hay estrés. No va a haber una digestión. Entonces eso se convierte en fermentaciones, se convierte en putrefacciones, y eso que el cuerpo logre digerir y logre introducir hacia la sangre, pues no va a ser puro y limpio para nutrir al sistema nervioso. Entonces ahí empezamos a tener desequilibrios. Claro, y bueno, estamos hablando de una vida cotidiana real, donde nos enfrentamos siempre a estrés, a veces a mala alimentación, a un estilo de vida que creemos que tal vez no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar, Gabriela, sí podemos introducir cambios a nuestro sistema de vida, a nuestro estilo de vida, no como una dieta, porque las dietas son terribles, ¿no? O sea, son momentáneas y son como para bajar de peso, pero no son para integrar una forma de pensamiento, que es lo que tú propones o es lo que tú has trabajado. Sí, vamos, lo que nosotros hacemos, Tere, es orientar, brindar una orientación general. Cuando uno tiene elementos, puedes tener un criterio de elección. Efectivamente, la palabra dieta, vamos, es todo lo que te comes, sea porquería o sea sano, ¿no? El tema no es poner un régimen en una persona para bajarla de peso o subirla de peso, que entre paréntesis, el peso se regula cuando el cuerpo funciona bien. ¿Ves? Lo que hacemos es buscar hacer funcionar bien el cuerpo, pero además buscar, y por eso me encanta el nombre de este programa, que la gente escuche a su cuerpo, que la gente tenga elementos para decir, mira, esta es una manera que tiene mi cuerpo de hablarme, me está diciendo que tengo una bronca. Cuando uno identifica clínicamente signos que están hablando en el cuerpo, eso es poder escuchar al cuerpo. Entonces, estaríamos hablando, regresando a este tema que tú estás comentando, ¿eso implica cambiar alimentación? Sí, implica tener elementos de decir, ok, ya sé que si voy a tener una racha dura de trabajo en las 2-3 próximas semanas, mi dieta debiera ser mucho más ligera en términos digestivos, un tipo de alimentación que ayude a mi sistema nervioso, porque si no, no la voy a librar. O sea, tengo que concentrarme en presentar un escrito y resulta que estoy durmiéndome porque la digestión fue pesadísima. Entonces, esos son los elementos de los que estamos hablando. Que la gente pueda tener un poder de elección. Con los mismos 20 pesos que me iba a comprar esto, mejor me compro esto y sé que estoy ayudando mucho más a mi cuerpo. Eso es lo que hacemos. O sea, es brindar esta posibilidad. Y retomando esta cuestión de órganos rectores de la que estábamos hablando, estamos diciendo, sistema nervioso es un órgano rector. Nosotros en unos días vamos a dar un curso para sistema nervioso. Para fortalecer, incluimos cocina, incluimos, bueno, ¿qué cosas podríamos hacer para nutrir ese sistema nervioso? Entonces, retomando esto, decimos, si el sistema nervioso no está funcionando adecuadamente, su repercusión va a ser en el resto de los sistemas. Y
estamos hablando de otro sistema muy importante que es el sistema inmune. ¿Y el linfático es lo mismo? Sí, el sistema linfático es, digamos, las vías por donde circula el sistema inmune. Para ubicarnos, para ubicar también a las personas que nos están escuchando, nosotros tenemos toda una tubería interna, tubos por donde circula la sangre limpia se llaman arterias, tubos por donde circula la sangre no tan limpia, es decir, más cargada de dióxido de carbono, se llaman venas, y tubos por donde circulan nuestros policías es el sistema linfático. Como nuestros policías. Esa analogía de los policías suena es rara. Es el sistema de defensa del cuerpo. Entonces pueden ser grupos de paz. La policía comunitaria. Exactamente. Quienes están atentos y vigilantes, y esto es una cuestión permanente, a que el cuerpo no tenga intromisiones, no tenga agentes externos, es decir, antígenos, que pudieran alterar su armonía. Y entonces regresamos otra vez a ver esta integralidad que somos. ¿Ves? Regresamos otra vez a ver que si el sistema digestivo está aportándole al cuerpo nutrientes puros, nutrientes limpios, porque la digestión es buena, no está estresada, no está pausada, no está alterada, entonces el resto de los sistemas van a poder obtener sus nutrientes y trabajar efectivamente. Hay cosas que podemos hacer en lo cotidiano. Y voy a integrar otro sistema que también no está mencionado ahí como rector, pero que lo es el sistema digestivo. Partiendo de la base de que si el sistema digestivo, que es el dotador de nutrientes al resto del cuerpo, funciona bien, entonces se convierte en un rector. Gaby, ¿a qué se debe de que además de esta negligencia que tenemos, nuestro cuerpo sigue siendo noble, sigue funcionando? Tal vez por eso permitimos que las cosas lleguen hasta los extremos. Límites. Claro que sí, Connie, el cuerpo es una maravilla. O sea, realmente el ser humano, el cuerpo humano, en toda su integralidad, es una maravilla. Lo echamos a perder, por supuesto que lo echamos a perder, porque no nos morimos a los 5 minutos. Entonces, como no nos morimos y el cuerpo hace algo que se llama homeostasis, es decir, busca mantener un equilibrio. Si tú dormiste mal, dormiste poco, comiste mal o comiste poco, tuviste muchas alteraciones a nivel emocional, te acaban de dar un impacto tremendo, todas esas cosas están afectando nuestra percepción y están afectando lo que ocurre dentro del cuerpo. Y no obstante, el cuerpo sigue manteniendo equilibrios, ¿no? Sigue manteniendo. Tú te comiste un pastel de este tamaño o una canasta de carnitas, acabas de meter una serie de sustancias al cuerpo y el cuerpo sigue regulando. Es decir, él mantiene unos equilibrios para mantenernos en funcionamiento. Nosotros ni nos percatamos de qué ocurrió con la canasta de carnitas, no nos percatamos de qué ocurrió con la mal dormida o la mal... ¿Me entiendes? Porque el cuerpo busca tener unos rangos de equilibrio con lo que nos hace funcionar. El punto es cuando brincamos de esos rangos. Es decir, cuando este tipo de acciones de mal dormir, de mal comer, se vuelve la vida, se vuelve lo cotidiano. Nos acostumbramos a vivir sobrepasando al cuerpo y la factura se cobra. En algún punto el cuerpo la va a cobrar. Entonces, ¿por qué no mejor aprender a cuidar cotidianamente el cuerpo sin pasar por encima de sus funciones? Y esto no quiere decir que uno deje de trabajar, ni quiere decir que uno deje de comer, sino más bien leer el manual de instrucción de cómo cuidar al cuerpo adecuadamente, ¿ves? Y es algo que no nos dan, es algo que en la escuela deberíamos de aprender y realmente no ocurre. El autocuidado y también el placer de escuchar y de sentir a nuestro cuerpo. Así es. Y les recordamos que este programa es grabado, nos pueden llamar al 41 55 1060 o al 01800 080 1060. La inflamación crónica ocurre internamente como respuesta ante hongos, bacterias o virus. Está estrechamente relacionada con algún problema en el sistema digestivo causado por alergia a alimentos como el gluten.
Si una persona es intolerante a este tipo de alimento y continúa su consumo, puede darse lo que se conoce como inflamación sistémica. Expertos en el tema señalan que la artritis, la diabetes, el lupus, la fibromialgia, la colitis y el cáncer están relacionados con procesos inflamatorios severos. Los malos hábitos de alimentación, un estilo de vida estresante y un mal funcionamiento hepático pueden dar por resultado un proceso inflamatorio. Algunos de los síntomas son dolor en articulaciones, alergias o asma, hipertensión, síndrome del intestino irritable, fatiga crónica y erupciones en la piel. Vayámonos del viejo mundo y el nuevo crecerá a nuestro alrededor como una nueva piel. Paul Williams, autor del libro Das Energy. Triste vivir na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Tua beleza uma via. Estamos conversando con Gabriela Jiménez, nutrióloga, especialista en Ayurveda, medicina holística y directora del Centro de la Salud Interior. Gabriela, estábamos hablando de los sistemas rectores y de la digestión, de la alimentación, de cómo eventos excepcionales en nuestra vida, que podrían ser excepcionales como dormir mal, comer mal, se convierten en nuestra vida cotidiana al punto en que colapsamos. Llega un momento en que colapsamos. Así es. Y acaban de mencionar estos síntomas, Tere, que es muy interesante cuando hablamos de esta visión holística de la salud. ¿Ves? Dice, los malos hábitos de alimentación, un estilo de vida estresante, un mal funcionamiento hepático, dan como resultado dolor en articulaciones, alergia, asmas, hipertensión, síndrome de intestino irritable. ¿De qué estamos hablando? De una alteración del sistema nervioso. Es decir, yo no necesito irme al alergólogo, ¿ves? Que me va a picotear quién sabe cuántos millones de vacunas. No necesitaría irme al neumólogo para ver mi asma o al infectólogo o otra vez al alergólogo. O no necesitaría ver al internista o al cardiólogo para ver mi hipertensión. Si me doy cuenta que estos síntomas tienen que ver con una alteración del sistema nervioso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De nutrir, de equilibrar, de armonizar el sistema nervioso. Y él se va a encargar de corregir todo lo demás que está desarmónico. No es una cuestión, perdón que te interrumpa, sí. No es una cuestión sintomática. Oye, traigo la presión elevada. Entonces te voy a dar algo para bajarte la presión, que normalmente es un diurético que acaba lastimando los riñones y al propio corazón. ¿Ves? No, es vámonos más atrás al que dirige la orquesta para arreglar a ese que está desequilibrado y él se va a encargar de equilibrar a todo lo demás. Aquí quiero dar 2 puntos de recomendación, Tere, para las personas que nos están escuchando. Si yo estoy considerando que la digestión es una base de la salud, que si yo me como un alimento y ese alimento que yo me lo estoy consumiendo con la intención de que esos nutrientes que contiene el alimento vayan a dar a mi sangre y nutran a mis células, porque esa es la expectativa de comer. O sea, no es nada más comer para atiborrarnos y llenar la panza y punto, sino ofrecerle al cuerpo un nutriente puro, limpio, que vaya a dar a la célula. Necesitaría saber un par de cosas importantes para el momento de comer. En algún programa lo hemos comentado cuando he hablado del proceso digestivo y quiero reiterarlo aquí porque es fundamental. Uno, tiene que ver con la masticación. Y aquí no importa si estás más o menos estresado, date tiempo de masticar. La gente se traga la comida y eso es garrafal para el resto de los sistemas, no solo para el digestivo.
hay que masticar. Date tiempo para masticar. Si dices, oye, solo tengo 15 minutos para comer, no te comas una comida completa. No te va a dar tiempo de masticarla. Entonces es preferible irse al platillo que la gente considera como en ese momento más completo, más digestivo, y masticarlo bien. Eso es una pauta básica para la repercusión del resto de la salud del cuerpo. Mira que hay un dicho que la gente dice cuando quiere asimilar algo, dice, déjame masticarlo bien. Entonces es una metáfora real, o sea, es metafórico y es literal. Si masticas bien, lo asimilas mejor. Y curiosamente, Tere, cuando uno hace esta práctica, este proceso de asimilación no solamente es con la comida. Empiezas a asimilar muchas otras cosas que normalmente te tragas sin verlas. Empiezas a ver y dices, oye, mira, esa cosita está ahí desde hace 5 años y yo nunca la había visto. ¿Ves? Empiezas a asimilar cosas en tu entorno. Gaby, eso entonces, por un lado. ¿A sí. qué se debe entonces, por ejemplo, esta ansiedad? ¿Cómo puedes tú vencer esta ansiedad de querer comer rápido sin masticar? Porque ese es otro problema. Mira, Connie, mucho tiene que ver con lo vacíos que están los alimentos. Hoy por hoy, la mayor parte de los alimentos y en general procesados, aunque muchos de ellos enriquecidos, en realidad son muy pobres. ¿Qué te quiero decir? Que uno tiene que estarse tragando cualquier cantidad de comida para ver si algo te aporta, porque están muy vacíos. Nosotros trabajamos y tenemos años de hacerlo con productores de alimentos orgánicos y hoy día afortunadamente cada vez hay más productores de alimentos orgánicos y aunque todavía somos contados con los dedos de las manos, cada vez hay más opciones de poder acceder a alimentos orgánicos, pero son alimentos que por lo menos tienen más vitaminas, más minerales, porque ha sido composteada la tierra y entonces te está dando un aporte que el cuerpo está pidiendo. No solamente es no presencia de agroquímicos, fertilizantes, insecticidas, que esto es muy importante porque todos esos son antígenos y alteran el sistema inmunológico de los policías buenos, ¿no? O sea, del sistema inmune que debiera dedicarse a protegernos, lo estamos alterando cuando consumimos este tipo de sustancias que son ajenas a nuestro cuerpo y también por comer alimentos que están pobres, porque la tierra está bien pobre ahorita, nos hemos dedicado a envenenarla y a desnutrirla y pues bueno, nos da lo que puede. A veces es el puro parapeto del alimento y adentro está muy vacío y eso es parte de lo que está ocurriendo. Entonces pues te atragantas de algo a ver qué te da. Eso tiene mucho que ver con este proceso de ansiedad. La ansiedad es otro síntoma de sistema nervioso alterado. Repito nuevamente el tema de los alimentos vacíos. Cuando uno come Mira, el sistema nervioso, uno de sus principales alimentos es la glucosa. Y cuando digo glucosa, estoy hablando de tortillas, estoy hablando de avena, estoy hablando de amaranto, de cebada, de trigo, ¿ves? Ahí está la glucosa que necesitamos. No es azúcar, no es cajeta, no es mermelada, ¿no? En lo absoluto. Estoy hablando de cereales enteros. Ahí está esa glucosa que nuestro sistema nervioso necesita. Si uno se come un bolillito, si se come una galleta refinada, si se come un pan blanco, cualesquiera que sea su variedad, está desnutriendo su propio sistema nervioso, que es el rector de todo lo demás. Entonces estamos hablando de una alimentación pobre que le va a pedir, o sea, el tema de ansiedad es quiero algo, ¿me entiendes? Porque el cuerpo no se lo estamos brindando al comer alimentos empobrecidos. Entonces, cuando tú empiezas a transformar de tu día a día y en vez de una sopa de pasta, te haces una sopa de cebada, ¿ves? Y te la llevas a la chamba o dices, es lo único que voy a comer, pero esto es súper nutritivo. Y ahorita que se viene la época de frío, valdría la pena que la gente empiece a hacer verdurita cocida y le meta cebada, verdurita cocida y le meta trigo, y se lleve eso como un caldito caliente en vez de comer X cosas, se nutriría mucho más y gastaría menos dinero en todos los sentidos, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo tengo una pregunta sobre el gluten. ¿Qué onda con el gluten? ¿El trigo tiene gluten? ¿Qué otras cosas tienen gluten? Porque estaba leyendo en una página argentina que se llama Una Vida Lúcida, que tienen cosas interesantes, que la salsa de soya, por ejemplo, algunos
aditivos se llaman, de alimentos procesados tienen gluten, no solamente el pan. ¿Qué es el gluten? El gluten es la proteína del trigo, así se llama. Todos los cereales, todas las leguminosas, todas las oleaginosas tienen proteína. Y esto quiero aclararlo, porque hay gente que piensa que la proteína solo es animal, que si no come carne no come proteína, y esto no es cierto. Y ahí valdría la pena, yo no sé si hoy nos dé tiempo, pero valdría la pena profundizar un poquito en este tema de la proteína en relación al cuidado del cuerpo humano. Estamos habituadísimos a comer excesos de proteína. Y como la gente no se da cuenta que cuando come avena, cuando come tortillas, cuando come frijoles, también se la está comiendo, encima de eso se comen los huevitos y las quesadillas y los bisteces y la torta cubana, y entonces se vuelve un exceso realmente poco manejable, tanto para el sistema digestivo como para el hígado y el resto de los sistemas. Es decir, regresando al gluten. Si comes, digo, para acotar en el corchete, si comes un plato de frijoles negros, estás comiendo proteína. Por supuesto. Y si lo acompañas con tortilla, ya, metes genial. Más proteína de más. Muy bien. ¿Ves? Regresando al gluten. El Espérame. gluten es la proteína del... Sí, bueno, es que como mencionaste eso, para mí fue una revelación que el frijol negro o estos cereales también tienen proteína. Claro, Linda. Y no solamente el frijol negro, las lentejas, las alubias, los garbanzos, la avena, el arroz, todos los alimentos tienen proteína. No tienen la concentración que pudiera tener los frijoles. Si yo le doy a un paciente que coma un taquito de espinacas, ahí hay proteína. Si yo le doy a un paciente que coma una ensalada de verdolagas, ahí hay proteína. ¿Me entiendes? O sea, un bistec con frijoles es proteína. Un bistec con frijoles se vuelve un exceso, Connie. ¿Ves? Y el tema es que estamos habituados a una cantidad de excesos para el cuerpo y ahí minamos nuestra salud. ¿Ves? Esto es un asunto muy interesante. Ahorita hay una investigación que recomiendo ampliamente. Se ha publicado con el nombre de El Estudio de China. Es un estudio a largo plazo que se hace comparando población rural cuasi vegetariana, como son los chinos, con población occidental de Inglaterra y de Estados Unidos, comparando las dietas a largo plazo. Y una de las cosas que devela esta investigación es que estamos consumiendo unas cantidades inverosímiles para lo que el cuerpo necesita de proteínas. Hay que regresar al tema del gluten. Regresamos al tema del gluten. Comer gluten, bueno, el gluten por principio decíamos es la proteína del trigo, así se llama. Como la proteína de la cebada, como la proteína de la leche, como la proteína del amaranto, tiene su nombre. En el caso del gluten se ha vuelto muy famoso porque es no comas carne y mete gluten en su lugar. Es el equivalente, ¿me entiendes? Es una proteína refinada. En lo personal no la recomiendo. Prefiero que la gente coma el trigo entero y mucho mejor si lo come germinado. ¿Por qué? Volvemos a hablar del holismo, Tere. Volvemos a hablar de la integralidad. Es decir, el trigo entero no solo te va a dar el gluten que tiene de proteína, te va a dar una proporción maravillosa de carbohidratos, te va a dar una proporción maravillosa de celulosa, que es decir, la fibra o el salvado, y con esa fibra o salvado una cantidad de minerales y de vitaminas que van a permitir digerir y metabolizar el gluten y el almidón que te está dando. ¿Ves? O sea, si uno lo come entero, estás hablando de una proporción que es precisamente la que el cuerpo humano necesita. Te estoy hablando de un 60-70% de carbohidratos, un 10-11% de proteínas. Eso es lo que uno debiera entender a la hora que consume. ¿Qué hacemos en lo cotidiano? Tú te echas un huevito en la mañana, unos bisteces en la tarde, unas quesadillas en la noche, ¿y dónde se quedaron la proporción de carbohidratos y de fibra que debiéramos meter? ¿Quién sabe? Y entonces empezamos a hacer eso en lo cotidiano y tenemos unas repercusiones de problemas digestivos, de problemas hepáticos sustantivos, y si el hígado está mal va a repercutir, así como en el director de orquesta, en el resto de las funciones del cuerpo. Va a alterar a sí mismo y altera el sistema nervioso y altera el sistema endocrino y altera el sistema inmune, ¿me entiendes? Porque la dosificación de lo que está llegando está totalmente desproporcionada. Muy bien, les recordamos que este programa es grabado y les invitamos a que nos llamen al 41 55 10 60 o 01800 080 1060.
libros, sitios web, contactos, diversión y arte en las recomendaciones de la semana. Si te han diagnosticado inflamación crónica, lo más importante es introducir aspectos nuevos a tu vida cotidiana. Como por ejemplo, comer alimentos ricos en omega 3 como el aceite de oliva, el salmón, las semillas de chía y las nueces. Disminuir o eliminar las harinas refinadas y los lácteos. Y comer alimentos que ayudan a reducir la inflamación como el ajo, el jengibre, la cúrcuma, la pimienta cayena y la canela. El Centro de Salud Mental y Género te ofrece intervención psicoterapéutica con un enfoque de género y de respeto a la diversidad sexual, social, cultural, ideológica, étnica y religiosa. Llama al 9180-0928. Hay distintas opciones de terapia en diferentes puntos de la ciudad y también en el interior de la República. Si te han diagnosticado una enfermedad crónica que requiera seguimiento especializado, acude al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Vasco de Quiroga 15, Colonia Sección 16, Tlalpan, en México, Distrito Federal. Teléfono 5487-0900. ¿No alcanzaste a sintonizar Escucha a tu cuerpo? ¿Necesitas información adicional como canalización, recomendación de libros o datos de especialistas en salud y sexualidad? Consulta http://e-medio.radio.edu.mx/escucha-medio-tu-medio-cuerpo. En este podcast podrás escuchar los programas anteriores, además de recomendaciones bibliográficas y sitios de canalización. Ahora podrás escuchar a tu cuerpo todos los días. Todas las flores de todos los días de mañana están en las semillas de hoy. Proverbio indio. Estamos platicando con Gabriela Jiménez. Ella es nutrióloga, especialista en Ayurveda y medicina holística. También es directora del Centro de la Salud Interior. Gabriela, estamos hablando de muchas cosas, de muchos temas, porque uno nos lleva a otro. Hoy hemos dedicado el programa para hablar de los sistemas rectores, pero nos damos cuenta que la alimentación es el primer vínculo con el exterior y también lo que va conformando nuestro organismo, y que la inflamación es un síntoma o es una consecuencia de todo de todos estos hábitos y estos estilos. Yo cuando te escucho, la verdad, me pongo ansiosa. O sea, no creo que sí, que es cierto, pero que también si lo vemos desde un enfoque más gozoso, más placentero, podemos bajarle también ese estrés de me estoy alimentando mal, no estoy durmiendo bien, todo lo estoy haciendo mal, llevo mi vida mal. O sea, en una cultura culpígena lo primero que sentimos es eso. Entonces, más bien, ¿cómo podemos cambiar este enfoque para algo más placentero? Sí, ya, la realidad es así, nos estresamos, dormimos mal, nos alimentamos mal. Podemos ir introduciendo poco a poco, realistamente, estos elementos a nuestra vida. Tienes toda la razón. De ninguna manera se trata de
generarle culpa a una persona, generarle miedo a una persona. Al contrario, vamos, lo que nosotros buscamos hacer es brindar herramientas, brindar elementos para que, y así es, poco a poco, a nivel de un proceso, uno vaya introduciendo cosas que, como yo mencionaba hace ratito, ayudan y vienen en el manual de cómo funciona mejor el cuerpo humano, ¿ves? Cuando uno empieza a meter 2, 3 cositas, como esto que estaba comentando, ¿no? Viene la época de frío, bueno, pues metamos más caldos, hagamos esos caldos mucho más nutritivos. Yo decía hace ratito, si estamos considerando que la digestión es un proceso vital, porque repercute no solo en si tienes gastritis, colitis, sino repercute verdaderamente en el resto del funcionamiento de todo tu cuerpo, hay que darle mayor importancia al proceso digestivo. Y quisiera acotar, porque esto es algo que veo todos los días, Tere, este asunto de la masticación lo damos como algo trivial y es fundamental. Otra cosa que también se hace muy cotidianamente y es fundamental es introducir líquidos en el momento de la comida. La gente llega, se sienta en el restaurante, en la fondita o en su casa, y lo primero que hace es servirse un vaso con agua, a veces con hielo, a veces sin hielo, o pedir un refresco o una cerveza frío. Ahí estamos tronando el proceso digestivo. El proceso digestivo es un proceso caliente, es decir, hay ácido clorhídrico que es quemante. Es una cocción. Es para deshacer el alimento. Es para deshacer el alimento. Es un proceso que implica unos niveles de acidez y alcalinidad que cuando uno mete frío, es como si vas a cocer unos frijoles y le estás echando agua fría cada 3 minutos. Hielitos. Se van a pasmar los frijoles, no se van a cocer nunca. Okay. O sea, a ver, para entender, estás masticando algo calientito, un caldito, unas enchiladitas, algo así. Sí. Y entonces tomas limonada con hielo. Entonces, tu estómago, tu sistema está así trabajando y entonces le metes frío y ¿qué pasa? ¿Se pasma? Tiene contracciones. Estamos hablando que el cuerpo humano trabaja a 38 grados. Estamos hablando que en el proceso digestivo esa temperatura se incrementa, 37, 38 grados, se incrementa todavía más. Entonces, tú metes agua que a temperatura ambiente está a 20 grados, ¿qué hiciste? Estás enfriando la digestión, ¿ves? Y si consideramos digamos, lo contundente que es el proceso digestivo en el resto del funcionamiento del cuerpo, vamos, es algo, es un hábito. ¿Qué pasa? ¿Qué no adecuado. Pasa? Lo que pasa es que tú pretendías extraer la glucosa de la tortilla, pretendías extraer el aminoácido fulanito de la tortilla, pretendías extraer esos nutrientes. No vas a extraer eso. Vete a saber qué chicle, ¿no? Qué cosa masuda estás extrayendo. Y eso se convierte en algo tóxico para nuestro cuerpo, algo que no lo está reconociendo. Cambia de consistencia, ya no es la misma nutriente. Ya no es el nutriente puro y limpio que uno que pretendía sacar. Además, le implica al cuerpo mucho mayor gasto energético. El cuerpo tiene que volver a calentar todo el numerito, ¿me entiendes? O el cuerpo tú no vas a meter hielos a la sangre. Esto no ocurre. Entonces, el cuerpo tiene que atemperar nuevamente esto que está dentro del estómago, dentro de los intestinos, para poder irlo dosificando y meterlo hacia la sangre. No podemos meter comida fría al torrente sanguíneo. El cuerpo mantiene, y eso es parte de esta homeostasis de la que estamos hablando. Nosotros normalmente mantenemos una temperatura corporal en un rango determinado. Menos de eso nos morimos. Más de eso nos deshidratamos. Igual nos morimos deshidratados. O sea, el cuerpo tiene que tener estos rangos. Uno no lo percibe, y era lo que mencionábamos hace ratito. El cuerpo solo se está autorregulando, pero en esa autorregulación puede ser que estemos minando nuestro funcionamiento. No estamos funcionando al 100%. Funcionamos, pero igual al 70, al 75, al 60, al 80, no nos morimos, pero andamos mal funcionando. Pero parecería entonces que todo lo estamos haciendo mal. O sea, también lo que yo quiero decir es cómo podemos introducir suavemente, ligeramente, paulatinamente elementos, por ejemplo, no tomar cosas frías con el alimento. Correcto. Es algo que podemos hacer. Es algo fácil, accesible, que todos podemos hacer. Estoy dando dos sugerencias, Tere, que parecieran ridículas y tienen una contundencia en la repercusión de todo el funcionamiento del cuerpo. Estoy hablando de una masticación correcta, y no estoy diciendo que cuenten 17 veces o 45 veces, no, haz papilla lo que te comes. Cuando uno escucha ya te tragaste la comida.
¿ves? O sea, debiera ser un fluido lo que entra por la glotis, ¿ves? Eso por un lado, lo que entra hacia el esófago. Por otro lado, estoy hablando de no introducir bebidas y menos bebidas frías a la hora de las comidas. Esto entorpece el proceso digestivo y eso es algo que todos podemos hacer. Mencionaste no introducir bebidas y menos bebidas frías. O sea, frías. que tampoco no tenemos que esperar una media hora antes de al comer. Sí, los líquidos debiéramos tomarlos entre comidas, no en el momento ni al final de la comida. ¿Qué podríamos comer al final de la comida? Un tecito caliente. Te estoy hablando de una poquita cantidad de agua calientita y si se puede con alguna planta que favorezca el proceso digestivo, mucho mejor, ¿ves? Y son hábitos. Tenemos el hábito de tomarnos una bebida fría, pues mejor ahora la cambias por un hábito de tomar una bebida caliente en pequeña cantidad y al final de tu comida. Si empezáramos a mover solo esos dos detalles, tengas 200 pesos en la bolsa o 20, ¿ves? No tiene que ver con los recursos, tiene que ver con información y tiene que ver con modificar hábitos cotidianos. Y tiene que ver con recursos, pero no solo económicos, sino cuando tú hablas de recursos, Gabriela, y otros especialistas hablamos de recursos en términos de información, de lo que podemos hacer por nuestra vida, por nuestro cuerpo, pero también estamos hablando de un acto contracultural, y tú sabes muy bien de qué hablo cuando vamos por la calle, entramos a una tienda de autoservicio de las que hay en cada esquina y vemos lo que hay de comer, porque a veces no tenemos dinero o tiempo, pues está lleno de alimentos vacíos, como dices, o sea, yo paso por un puesto de quesadillas y tengo acá la tiendita donde hay todas estas cosas que ya sabemos. Pues es mejor comer la quesadilla aunque sea asada, porque si voy y me como un Twinkie, un gansito o unas, también hay toronja, pero está como encapsulada de quién sabe cuántos días, pues es mejor a lo mejor comer la quesadilla o comer el amaranto en barra. Entonces es ir, o sea, la sociedad en México no está puesta, el mercado no está puesto, mercado en términos económicos, para comer sanamente. Tenemos que ir prácticamente a modificar esa cultura, que es, Tere, y ese hábito personal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No está favorecido, por supuesto que no, pero eso es muy actual. O sea, la industria de alimentos no tiene 100 años, ¿ves? Si nosotros nos vamos a la cultura anterior, tú dices quesadillas, por supuesto, eso es parte de algo que nos ha acompañado toda la vida. Vamos, en México no había antes ni ganado, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, la gente de campo, hoy día los que vivimos en la ciudad hemos quitado ese tipo de alimentación, pero la gente de campo come frijoles, garbanzos, bueno, garbanzos no, pero frijoles, maíz, tortillas, chile, calabaza, lo que es la milpa, semilla de calabaza, poquísimos animales. Eso es lo que nos ha mantenido fuertes, funcionando en perfectas condiciones, quelites, quintoniles, pero como eso es una comida de pobres, pues hemos dejado de comerlo. ¿Ves? Pero es una comida rica. Por supuesto, una comida Tere, llena. Por supuesto, pero se ha catalogado, ¿me entiendes? Comer hierbas es de vacas, comer hierbas es de pobres. Nosotros comemos carne porque tenemos un estatus y eso ha venido a trastocar el funcionamiento del cuerpo. No solamente, o sea, estamos tocando muchos temas y tiene que ver también efectivamente una cuestión cultural, una cuestión económica, pero debiéramos partir también de este manual de operación del que yo funcionaba al principio. Y que el cambio lo hacemos todas las personas en lo individual y en lo colectivo. O sea, si en México, que es un país donde tenemos tantas verduras, tantas legumbres, tantos granos, tenemos una diversidad alimentaria realmente rica y extensa. Si comenzamos a consumir amaranto o comprar en el puesto de la esquina o en el mercado con las señoras que todavía venden tortillas y aguacatitos y el tecito de manzanilla, si hacemos ese consumo, estamos propiciando otro tipo de economía. Y además regresando a hábitos que son favorables. Quisiera ofrecerle al público que nos está escuchando, nosotros somos una escuela de salud, brindamos asesoría, brindamos información.
de cómo poder mejorar el funcionamiento del cuerpo a partir de recomendaciones naturales, a partir de los propios alimentos. Hipócrates decía que tu medicina sea tu alimento, y eso es lo que nosotros buscamos. Volver a darle a la gente las herramientas de cómo usar los alimentos como una medicina, como el gruel que mencionábamos hace rato, que es un alimento y es una medicina. Me acaba de dar una receta la doctora, ¿eh? Podemos decirla aquí al aire, porque yo creo que más de uno tiene gastritis, por supuesto. ejemplo. Esto es una, digamos, un atole que se hace poniendo una proporción de avena. Se pone, damos aquí en este ejemplo media taza de avena, damos 2 cucharadas de linaza, lo metemos eso a cocer en agua, podemos meter 1 litro, 1,25 litros de agua y vamos a generar un atolito. Eso se llama gruel y es un regenerador de mucosa gástrica. En lugar de utilizar ciertos medicamentos y ciertas cosas que inhiben la secreción de ácido clorhídrico, lo que nosotros buscamos es proteger la mucosa gástrica y ayudar a regenerar el tejido con esto. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se usa un alimento como un medicamento. Y es un ejemplo de lo que ustedes enseñan o comparten en esta escuela, porque el Centro de la Salud Interior no solamente da consulta y vende productos orgánicos, sino también ustedes organizan cursos a lo largo del año, Gabriela. Todo el año tenemos cursos, damos talleres de cocina, enseñamos a que la gente pueda usar esos alimentos, porque yo te puedo decir, pues usa cebada, y sí, ¿cómo se hace? Ajá. Entonces lo aterrizamos directamente en la cocina para ver cómo se hace. Tenemos el calendario, quisiera dar la página electrónica donde la gente puede acceder a los cursos que tenemos, es www.lasaludinterior.com. El teléfono donde se pueden comunicar es el 55 79 25 25. Lo voy a repetir, la página electrónica es www.lasaludinterior.com y el teléfono de contacto es 55 79 25 25. Y bueno, pues estamos hablando de este tema que es muy importante. El alimento no es solo el alimento, es también nuestra cultura. Entonces, al cambiar nuestra forma de alimentarnos, al compartirla con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras amigas, estamos formando redes de personas que se alimentan y también ven al mundo de otra manera, porque no solo estamos hablando de comer, estamos hablando de una cosmovisión. Cuando tú hablas de esta costumbre del campo, implica también mirar al campo, mirar nuestro pasado, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, que fundaron una cultura que se alimentaba bien. Así es. Entonces, ahora sí que son de las tradiciones que sí tenemos que ir a rescatar y traer nuevamente a nuestra mesa. Y en esta reseña individual y familiar que uno debiera de hacer, es darse cuenta en qué punto de inflexión empezamos a romper, empezamos a quebrantar nuestra salud. ¿De qué se murió tu abuela? Si tu mamá vive o no vive, ¿de qué se murieron? ¿Cuáles son los hábitos que se han ido introduciendo en esta civilización que tiene, digamos, esta era industrial, ¿no? Que tiene en realidad no tanto tiempo comparativamente hablando con el que tenemos como humanidad. Y entonces efectivamente retomar estos hábitos mucho más naturales. Pareciera eslogan, pero mientras más natural comamos, más armónico funciona nuestro cuerpo. Tú decías ahorita, bueno, si yo tengo 20 pesos en la mano, ¿me voy a las quesadillas o me voy al autoservicio? Vete a las quesadillas. Y empieza a comer lo más natural que puedas, empieza a masticar lo mejor que puedas, no bebas líquidos en ese momento. Sería como una recomendación básica que pudiéramos vertir hacia el grueso de la población que en este momento nos está escuchando. Muy bien, y para quienes nos están escuchando, les recordamos que este programa es grabado, pero nos pueden llamar al 41 55 10 60 si hablan desde la Ciudad de México. O desde algún estado de la República Mexicana al 01800 080 1060. A partir de hoy, escucha a tu cuerpo todos los días y a cualquier hora. Consulta www.radioeducacion.edu.mx.
En la parte inferior de la página aparece una lista de los 10 programas más vistos en Radio Educación. Das clic en Escucha tu cuerpo y listo. A partir de ahora podrás escuchar a tu cuerpo todos los días. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como sou a consequência inevitável de você. Estamos conversando con Gabriela Jiménez, directora del Centro de la Salud Interior. Bueno, pues estamos hablando de un tema interminable. Yo creo que es interminable. Empezamos con los sistemas rectores y terminamos, o más bien es el inicio de lo que comemos, de lo que entra por nuestra boca, que es, y por nuestros sentidos, porque no solamente es la boca, es cómo huele la comida, a veces hasta el sonido, el olor, cuando olemos algo y decimos, no, esto ya no sirve. Y muchas veces ni hacemos caso y pues lo comemos, cuando nuestro cuerpo nos está diciendo que no. Así es. Entonces estamos hablando de una apertura de nuestros sentidos para cambiar estos hábitos. Y perdóname que te haga un paréntesis, ahorita ya me voy a desviar un poco, pero cuando hablamos de sentidos, Tere, no solamente lo que nos nutre entra por la boca o por los sentidos, también las emociones y los pensamientos. Si uno está masticando enojo, coraje, ira, resentimiento, te estás enfermando. Y eso no te lo comiste propiamente por la comida, ¿ves? Y es una forma en la que estamos alterando el funcionamiento del cuerpo. Nada más quisiera como dejarlo ahí porque es muy importante. Estamos hablando de una salud integral, de una salud holística. Entonces es importante tomarlo en consideración, ¿no? La parte emocional, la parte mental tiene total espacio, aunque no se vea, se ve en sus manifestaciones y se ve una repercusión en el cuerpo físicamente. Retomando el tema de los líquidos, mencionaba Elsa López, la musicalizadora y parte del equipo, este tema de que en cada cultura se incorporan elementos distintos. Acá a lo mejor en México mucha gente toma aguas frescas, otras personas toman refresco y otras más toman vino a la hora de la comida. ¿Ahí qué podrías decir? Mira, efectivamente sí es una cuestión cultural, pero uno debiera contextualizar nuevamente, trabajar con sistemas, ¿no? Si nosotros decimos ¿el vino de dónde viene? ¿Quiénes acostumbran beber vino? Los europeos, ¿no? Franceses, españoles. ¿Dónde está desde geográficamente ubicado su país? ¿No? ¿Cuáles son los hábitos de trabajo de esa gente? Y ahí empezamos a partir de cosas diferentes entre nosotros. No es lo mismo, por ejemplo, esta dieta mediterránea que se ha tratado de importar, ¿no? a México y decir, es que toman aceite de oliva y eso es lo que nos va a proteger al corazón, ¿no? O comen mucho pescado y eso es lo que nos va a proteger al corazón. Y toman vino tinto y eso es lo que nos va a proteger al corazón. No necesariamente, porque hay que ver, claro, cuál es el desgaste físico que tiene esa gente, cómo cultivan sus viñedos para sacar, qué artesanal o no producen sus vinos. Todas esas cosas tienen que ver en una repercusión. Y aquí quisiera, tratando de contestar la pregunta de Elsa, mira, finalmente no es lo mismo tomar un jugo de uva que tomar un vino. Es decir, esto tiene una fermentación a tal punto que llevó los azúcares de la uva a convertirse en alcohol. Y el alcohol, pues sí puede ser muy rico, pero es un trancazo al hígado muy fuerte. Considerando todos estos antecedentes que hemos venido mencionando, que el hígado recibe alimentos mal digeridos, mal masticados, no necesitamos una cereza en el pastel. Ahora, volviendo al contexto, no es lo mismo que tú te tomes una botella o una copa de vino en una merienda o en una comida familiar en donde estás feliz, platicando con tus amigos, a que acabas de tener un berrinche entripado y vas y te alcoholizas. Claro, ¿me entiendes? es diferente. El efecto que esto tiene es muy diferente. Sí es un golpe al hígado en ambos casos. En uno va a ser más benigno, ¿ves?, que en el otro, pero estamos forzando al hígado porque el hígado es quien tiene que neutralizar todos esos impactos, ¿ves? Finalmente el hígado es quien tiene que aminorar y tratar de metabolizar
todo lo que llega. Llegan bebidas alcohólicas, llega tabaco, llega alcohol, llegan drogas, llegan agroquímicos, llegan pinturas, llegan color. Todo eso va a dar a nuestro hígado. Entonces, bueno, si lo podemos hacer en un contexto más amable, pues está mejor, porque el trancazo va a estar amortiguado, claro. ¿Ves? Claro. Pero, pues sí, evidentemente no es la recomendación máxima que daríamos a la gente, ¿no? Claro, y todo depende del contexto. Te invitamos a continuar en otros programas subsecuentes a seguir abriendo este tema de los sistemas rectores, que quedó todavía bastante pendiente. Pero ¿con qué podemos concluir hoy? ¿O cuál sería nuestro punto de partida, una herramienta que podamos llevarnos a nuestra vida cotidiana, aparte de masticar lento y no beber líquidos durante la comida? Sí, efectivamente, esos dos son contundentes, son muy importantes, y mucha gente que tiene realmente ya un problema de salud, si hace esas dos cosas se puede ayudar mucho. Otra cosa que yo quisiera, sugerir a la población que nos escucha tiene que ver con la hidratación. Es decir, el hecho de que no consumamos líquidos en la comida no quiere decir no consume líquidos. Los líquidos son muy importantes, todo nuestro cuerpo funciona a través de líquidos, todas las reacciones celulares se llevan a cabo a través de líquidos, y la hidratación debe de hacerse entre comidas. Cuando nosotros escuchamos al cuerpo, el cuerpo te pide el líquido. No es en el momento de la comida. Cuando quitas ese hábito, te das cuenta que de veras el cuerpo te pide el líquido, y es ahí donde hay que dárselo. ¿Hasta qué horas hay que tomarlos? Porque, por ejemplo, a veces se recomienda que ya después de cierta hora, ya cuando te vas a dormir, a lo mejor no tomarlo. Un poco, claro. ¿Por qué? Porque otra cosa fundamental para que el cuerpo funcione bien es el descanso. Si uno está tomando líquidos a las 10 de la noche, seguramente 1 hora o 2 horas después te vas a tener que levantar, si estás dormido, para ir al baño. Entonces sí, el descanso tiene que ser respetado, y entonces, bueno, si tú dices, oye, yo me voy a acostar a las 10 de la noche, como sería lo más fisiológicamente recomendable. Yo sé que hay muchísima gente que prendemos la luz a las 11 de la noche y seguimos trabajando. No es lo mejor. En el manual de instrucción del cuerpo no es lo más recomendable, ¿ok? Entonces, es preferible acostarte a las 10 y levantarte a las 4 o 5 de la mañana y te pones a estudiar lo que ibas a estudiar a las 11 de la noche. Gabriela Jiménez, queremos agradecerte tu estancia en este programa y toda la plática que tuvimos contigo. Gracias, Connie. Y regresa, porque tenemos muchos temas pendientes. Encantada, con mucho gusto. Porque el cuerpo habla y nosotras queremos escucharlo. Guión y coordinación, María Teresa Juárez. En los controles técnicos, Fructuoso López y Ramiro Romero. Entrevistas, Juan Ramírez. En los teléfonos, Janet Salvador. Asistencia y musicalización, Elsa López. Voz, Aide Hunda. Conducción, Connie Pasalagua y María Teresa Juárez, en una producción de Mario Ledesma. Quanta gente existe por aí que fala tanto, não diz nada, ou quase nada. Chama-te gente toda escala e no final não sobrou nada, não veio nada. E voltei pra minha nota, como voltou pra você. Vou contar com minha nota, como eu gosto de você. Quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota. Fica numa nota só. Escucha a tu cuerpo. Una producción de Radio Educación.